Pagué la graduación y el auto de mi cuñada, pero me robaba para financiar a su novio delincuente. Me llamo Roberto y tengo 35 años. Soy fundador de una consultora de infraestructura digital que levanté con una década de esfuerzo continuo, sacrificando mi juventud, mis fines de semana y mi salud emocional para construir un patrimonio sólido. Hace 4 años me casé con Sofía, una mujer extraordinaria a quien amo profundamente. Sofía siempre ha sido respetuosa y trabajadora, pero su familia cercana es la definición exacta de la irresponsabilidad financiera y la manipulación emocional. Sus padres viven sumergidos en deudas por mantener apariencias que no pueden costear, y su hermana menor, Valeria, de 23 años, creció bajo la idea de que el mundo le debía absolutamente todo por el simple hecho de existir. Cuando Valeria estaba a punto de graduarse de la licenciatura en Administración de Empresas, la familia entera comenzó a presionar a Sofía para que nosotros nos hiciéramos cargo de los festejos. Los padres de mi esposa dijeron abiertamente que ellos no tenían recursos para darle a Valeria la despedida universitaria que merecía. Sofía me pidió entre lágrimas que la ayudara a no dejar avergonzada a su hermana frente a sus compañeros de generación. Accedí por el profundo amor que le tengo a mi esposa. Pagué íntegramente la fiesta de graduación en un salón de eventos exclusivo por un costo total de $12.000, incluyendo el banquetazo para 120 invitados, la música en vivo, la decoración y la barra libre de licores importados. No conforme con eso, Valeria vino a nuestra casa 2 semanas antes del evento con una actitud sumisa que jamás le había visto. Me explicó que para conseguir un empleo de alto nivel en las grandes corporaciones de la ciudad necesitaba un medio de transporte confiable y de buena presencia. Decía que no podía llegar a las entrevistas de trabajo en transporte público porque perdería credibilidad profesional. Mi esposa, conmovida por el supuesto deseo de superación de su hermana, me sugirió que la apoyáramos con un vehículo. Compré un auto sedán del año valorado en $26.000. Para proteger mi capital y aprovechar deducimientos fiscales, puse el automóvil a nombre de mi empresa de consultoría y le firmé a Valeria un permiso temporal de uso para que pudiera trasladarse legalmente. Adicionalmente, le entregué una tarjeta de crédito corporativa con un límite autorizado para emergencias y gastos operativos de su inserción laboral. Fui tajante y muy claro al entregarle ese plástico en las manos. Le dije que únicamente podía utilizarlo para pagar gasolina, el mantenimiento del auto, compras de vestimenta formal para sus entrevistas y cualquier imprevisto médico grave. Valeria lloró de la emoción, me abrazó fuertemente y me prometió por la memoria de sus abuelos que no me fallaría, asegurando que valoraba profundamente el sacrificio que yo estaba haciendo por su futuro profesional. Durante los primeros 2 meses, las cosas parecieron transcurrir con relativa normalidad. Valeria asistía a supuestas entrevistas y me enviaba fotos de sus atuendos ejecutivos. Sin embargo, a mediados del 3er mes, comencé a notar comportamientos extraños. En lugar de utilizar la tarjeta para compras menores de $50 o $100, empezaron a registrarse cargos por montos exactos de $1.500, $2.000 y hasta $3.000 en establecimientos con nombres corporativos genéricos y procesadores de pago en línea poco transparentes. Cuando le preguntaba al respecto, ella inventaba excusas elaboradas, afirmando que eran depósitos de garantía para trajes formales de alta costura o pagos por capacitaciones ejecutivas avanzadas que le exigirían en sus nuevos puestos. La verdad salió a la luz de la manera más inesperada y burda posible. Mi auto personal tiene un sistema de audio avanzado sincronizado con la nube de la familia para respaldar archivos y grabaciones de voz por motivos de seguridad. Un jueves por la tarde, mientras conducía hacia una reunión de negocios a las 4 de la tarde, la pantalla de mi tablero notificó la descarga automática de una nota de voz de 4 minutos de duración, recibida en la cuenta compartida. Al presionar el botón de reproducción, escuché la voz inconfundible de Valeria hablando con su novio, Damián, un sujeto de 28 años ampliamente conocido en el ambiente nocturno por sus antecedentes en apuestas ilegales, préstamos deshonestos y altercados violentos. En el audio, la voz de Valeria no reflejaba la menor gratitud. Al contrario, sonaba cargada de un cinismo repulsivo mientras se reía a carcajadas con su pareja. Valeria le decía textualmente a Damián que yo era un tonto manipulable que trabajaba 15 horas al día frente a una pantalla de computadora como un esclavo para que ella pudiera darse la gran vida sin mover un solo dedo. Se burlaba de mi vestimenta sencilla, de mi estilo de vida tranquilo y de mi ingenuidad. Luego, le explicaba con detalle a Damián cómo había logrado transferir $4.000 de la tarjeta corporativa directamente a las cuentas de un casino clandestino en línea para cubrir las deudas de juego que Damián había acumulado el fin de semana anterior. En la misma grabación, Valeria le decía a su novio que no se preocupara por las consecuencias, porque si yo llegaba a darme cuenta de los movimientos bancarios, ella simplemente le lloraría a mi esposa Sofía para culparme de insensible, o inventaría que había sido víctima de un fraude telefónico. Decía que yo era un hombre sin carácter que jamás se atrevería a confrontar a la familia de su esposa por miedo al conflicto matrimonial. Incluso planificaban empeñar el auto del año que le había facilitado para conseguir liquidez inmediata y apostar nuevamente en peleas clandestinas el fin de semana siguiente. Escuchar cada una de esas palabras hizo que la sangre se me congelara en las venas. Sentí una furia helada, no de impotencia, sino de una determinación absoluta para ejecutar una lección destructiva e impecable. No grité,
No llamé a nadie por teléfono en ese instante ni cometí el error imprudente de confrontarla acaloradamente. Conduje directamente hacia la oficina de mi abogado corporativo, Fernando, y le mostré el estado de cuenta consolidado junto con la grabación original descargada directamente del sistema con sus metadatos intactos. Al revisar las transacciones, descubrimos que en menos de 45 días Valeria había desviado un total de $9.500 hacia plataformas de apuestas y cuentas de personas físicas vinculadas a la red delictiva de Damián. Mi abogado fue categórico. Como la tarjeta corporativa estaba registrada únicamente bajo la razón social de mi empresa y a mi nombre, como representante legal, y dado que las transferencias hacia las plataformas de apuestas se realizaron mediante la clonación de tokens de acceso y la falsificación de firmas digitales sin autorización por escrito, el hecho no constituía un simple conflicto familiar, sino los delitos graves de suplantación de identidad, fraude bancario y desvío de fondos. La ley no protege a quien utiliza credenciales ajenas para cometer actos ilícitos, sin importar el vínculo de parentesco secundario. Esa misma noche, a las 9 de la noche, me senté con mi esposa Sofía en el comedor de nuestra casa. Le reproducí la nota de voz completa en el altavoz del teléfono. Vi cómo el rostro de Sofía pasaba de la confusión a la palidez total, y luego a un llanto amargo de profunda vergüenza y desengaño. Sofía me miró a los ojos y me dijo que no me interpusiera en el camino de la justicia, que ella no defendería semejante bajeza ni permitiría que su propia hermana destruyera nuestra estabilidad económica. Con el respaldo absoluto y por escrito de mi esposa, al día siguiente a las 8 de la mañana me presenté en la Fiscalía General del Estado para interponer una denuncia penal formal por suplantación de identidad y fraude financiero contra quien resultara responsable, aportando las pruebas periciales, los registros bancarios de IP y el audio con la voz de los involucrados. Paralelamente, activé la recuperación física del vehículo. El auto sedán contaba con un módulo GPS oculto por contrato de flotilla comercial. A las 10 de la mañana del martes, el sistema indicó que el vehículo estaba estacionado frente al domicilio de Damián, en un barrio conocido por la alta presencia de actividades ilícitas. Fui al lugar acompañado por un cerrajero automotriz capacitado y con el juego de duplicados de llaves originales que conservaba en mi caja fuerte. Abrí el vehículo en menos de 30 segundos, encendí el motor y me retiré del sitio sin intercambiar una sola palabra con nadie, dejando el automóvil resguardado en una pensión privada con seguridad las 24 horas. Ese mismo mediodía, llamé a la institución bancaria y congelé de forma definitiva la tarjeta corporativa, reportando cada una de las operaciones no reconocidas como transacciones fraudulentas de origen ilícito. La entidad financiera emitió alertas inmediatas de bloqueo para las cuentas receptoras vinculadas a Damián y a sus socios de apuestas. Valeria, al darse cuenta de que el auto no estaba fuera de la casa de su novio y que la tarjeta había sido rebotada en una tienda de lujo donde intentaba comprar joyería, comenzó a bombardear mi teléfono con más de 40 llamadas perdidas y decenas de mensajes de texto enojados, exigiéndome que le devolviera el vehículo porque tenía compromisos urgentes y acusándome de ser un acumulador de dinero sin corazón. No le respondí un solo mensaje. Dejé que la maquinaria legal y policial hiciera su trabajo en silencio. Como las cuentas bancarias de Damián estaban directamente vinculadas a las transferencias de la tarjeta de crédito objeto de la investigación por fraude, la Fiscalía actuó con una rapidez demoledora. Los investigadores descubrieron que el domicilio de Damián no solo funcionaba como vivienda, sino como un centro clandestino de procesamiento de apuestas ilegales y resguardo de mercancía robada. La acumulación de pruebas otorgó a un juez de control una orden de cateo y aprehensión inmediata. El jueves a las 6 de la mañana, un operativo policial compuesto por 4 patrullas de la Policía Estatal y agentes de la Fiscalía irrumpió en la casa de Damián mediante una redada sorpresa. Tiraron la puerta principal con un ariete mientras los sospechosos dormían. Dentro de la propiedad encontraron a Damián y a Valeria. Durante la inspección del inmueble, las autoridades aseguraron 3 terminales de cobro ilegal, miles de dólares en efectivo no contabilizado y varios dispositivos informáticos utilizados para el lavado de dinero de apuestas. Debido a que Valeria se encontraba en el lugar, intentó agredir físicamente a los oficiales e insultó a las autoridades afirmando que su familia tenía suficiente dinero para arruinarles la carrera. Ambos fueron arrestados en el acto y trasladados esposados a la penitenciaría central. Además, como parte del procedimiento de embargo precautorio dictado por el juez para garantizar la reparación del daño financiero causado a mi empresa por más de $9.500, las autoridades aseguraron y se llevaron en camiones de carga todos los muebles de lujo, pantallas de televisión, equipos de sonido y electrodomésticos que Damián y Valeria habían comprado en las semanas previas utilizando los fondos extraídos de mi tarjeta de crédito corporativa. La casa quedó completamente vacía y precintada con sellos judiciales de aseguramiento. A las 8 de la mañana de ese mismo día, los padres de Valeria llamaron a la puerta de mi casa hechos unas fieras. Mi suegro gritaba en la calle, golpeando la puerta de madera con los puños, exigiéndome que fuera a la sede de la Fiscalía a retirar la denuncia penal y que pagara la fianza de $5.000 que el abogado defensor exigía para que Valeria pudiera llevar su proceso en libertad. Mi suegra lloraba descontrolada en el porche, diciendo que yo había destruido la vida y el futuro profesional de su hija menor por culpa de mi avaricia y por no saber perdonar una travesura juvenil. Salí a la puerta con una serenidad absoluta.
Les mostré en una carpeta impresa los estados de cuenta con los desvíos al casino clandestino y puse en un reproductor portátil la grabación donde Valeria se burlaba de mi trabajo y planificaba vender el auto que le regalé. Les dije con voz firme que no retiraría ninguna denuncia, que los cargos por fraude corporativo y suplantación de identidad continuarían hasta sus últimas consecuencias legales y que si no se retiraban de mi propiedad privada en ese mismo instante, llamaría a la patrulla para que los arrestaran a ellos también por conmoción pública y acoso. Sofía salió detrás de mí. Miró a sus padres a los ojos y les dijo que se avergonzaba profundamente de la educación que le habían dado a Valeria. Mi esposa les dejó claro que no recibirían un solo centavo más de nuestra parte, ni para la fianza, ni para los abogados, ni para la despensa mensual que solíamos enviarles. Mi suegro intentó abalanzarse sobre mi esposa para recriminarle su falta de lealtad familiar, pero llamé inmediatamente al número de emergencias y una patrulla de la policía local llegó en menos de 5 minutos para obligarlos a desalojar el perímetro de mi residencia bajo amenaza de arresto por alteración del orden. 3 meses después de los eventos, el proceso judicial siguió su curso implacable. Damián fue sentenciado a 4 años de prisión por operar sitios de apuestas ilegales y recepción de fondos de origen ilícito. Valeria, al no contar con antecedentes penales previos, logró pactar una condena condicional que la obligó a cumplir 2 años de libertad asistida, trabajo comunitario pesado en instalaciones gubernamentales 3 días a la semana y la devolución íntegra de los $9.500 mediante descuentos salariales obligatorios de cualquier trabajo formal que consiga en el futuro. Debido a la ficha de antecedentes penales que quedó registrada a su nombre, su título universitario quedó manchado y ninguna corporación de la ciudad ha aceptado sus solicitudes de empleo. Actualmente, Valeria trabaja en el almacén de una tienda de autoservicio pagando su deuda mes a mes bajo supervisión judicial. Sus padres tuvieron que vender su casa para mudarse a un departamento pequeño en las afueras de la ciudad, aplastados por las deudas que intentaron cubrir para pagar los honorarios del abogado de su hija. Sofía y yo cambiamos los números telefónicos, instalamos un sistema de cámaras de seguridad perimetral en nuestra casa y cortamos todo tipo de comunicación con su familia biológica. El auto sedán del año lo reasigné a uno de los ingenieros más antiguos de mi empresa como un bono por su desempeño real y constante. Hoy respiro en una tranquilidad absoluta, sabiendo que defendí el fruto de mi trabajo duro y que le enseñé a gente descarada que la generosidad jamás debe confundirse con la estupidez.